muy interesante, creo yo, y es el tema de planificación familiar, ¿no? En lo que hace a la estrategia de elección de medicamentos y teniendo en cuenta que son, qué sé yo, mucho, bueno, tres mujeres por cada varón quienes padecen la esclerosis múltiple y que entonces este es y que son jóvenes y este es un problema muy frecuente en la práctica clínica y yo creo que son muy importantes las estrategias en cómo iniciar un tratamiento, cómo salir de un tratamiento, pero bueno, digamos, aprender a jugar ese juego de ajedrez, digamos, que son los tratamientos sucesivos que seguramente van a tener nuestros pacientes, teniendo en cuenta este otro factor adicional que es eh, que una paciente tenga adecuada concepción, lleve adelante bien el embarazo, evitar la teratogénesis, etcétera. Y bueno, así que adelante Liliana con la última charla, aguanten un poquito más y nos vamos a comer. Bueno, bueno, Y, a- muchísimas. y hacer, Y no te y hacer, escuché. y Ah, hacer bueno, piqui, bueno, también pero pueden apagar las cámaras un ratito, van y después vuelven. Bueno, gracias por la presentación y gracias por seguir aguantando acá. Y en los próximos minutos vamos a hablar de planificación familiar, sobre todo por lo que decía Cristiano, ¿no? Que la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver en el consultorio van a ser mujeres, que además de preocuparse por el diagnóstico que le acaban de hacer, por qué tipo de tratamiento va a recibir, por qué va a pasar con su discapacidad, si va a tener muchas o pocas recaídas, qué va a pasar con su empleo, con su calidad de vida, hay dos aspectos que van a ser muy relevantes y que tienen que ver con embarazo y lactancia, porque probablemente muchas de ellas todavía no han iniciado su familia u otras quieren aumentarla. Entonces, la primera pregunta que uno que se plantea es cuándo deberíamos iniciar una droga modificadora de la enfermedad en una paciente mujer naive de tratamiento que quiere quedar embarazada. Y la respuesta siempre es, tenemos que iniciar primero el tratamiento, lograr estabilizar la enfermedad. Durante ese periodo, por supuesto, considerar la contracepción. Cuando hablamos de estabilizar la enfermedad, la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo? Y las recomendaciones son por lo menos un año en aquellas mujeres con formas leves de la enfermedad, por lo menos 2 años en aquellas que tienen formas agresivas de la enfermedad. Como dijimos, durante este periodo de 1/2 años, considerar la contracepción y después recién empezar a planificar un embarazo. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta son los periodos de washout o lavado de las distintas drogas que vamos a utilizar para tratar a estas mujeres. Las más fáciles, ¿no? Entre comillas, para manejar son los fármacos autoinyectables, tanto en el caso de interferón beta cuanto acetato de glatiramer, porque después de muchos años de uso y a partir de los datos que se fueron recopilando y que fueron incorporados en los registros, hoy en día sabemos que el riesgo de abortos espontáneos bajo peso al nacer o malformaciones fetales son muy bajos y además no necesitan ningún washout, de manera tal que puede suspenderse cuando se confirme el embarazo o eventualmente continuarlos durante todo el embarazo de ser necesario y si queremos los podemos sostener también mientras la mujer está amamantando. Hace muy poquitito, en febrero de este año, se publicaron los datos del registro europeo de interferón beta en mujeres embarazadas, en donde se consideraba la exposición a interferón beta, en qué momento habían sido expuestas, si antes de la concepción, en el primero, en el segundo, o tercer trimestre, y después ver qué había pasado, tanto con el embarazo como con el recién nacido, a ver si había habido más embarazos ectópicos, abortos espontáneos, abortos selectivos por malformaciones fetales, cuántos recién nacidos muertos hubo o con malformaciones. Y lo que se vio es que independientemente de en qué momento se había producido la exposición
a interferón antes de la concepción, primero, segundo, tercer trimestre, el 82% de los embarazos incluidos en este registro tuvieron como resultado recién nacidos, vivos y sin anormalidades congénitas. Y si lo comparamos con la población general, que son estas barras que tenemos acá en Colorado, la prevalencia de embarazos ectópicos, abortos espontáneos, malformaciones congénitas en recién nacidos vivos o abortos selectivos por anormalidades fetales, estuvo dentro de lo que esperábamos o dentro de lo que es esperable para la población general. Y datos similares fueron para acetato de glatiramer. Por lo tanto, ambos los podemos sostener hasta que se confirme el embarazo, si es necesario continuarlos durante el embarazo, y eventualmente para permitir la lactancia en esa paciente, sostenerlos también durante ese momento. Por eso, y hablando específicamente de interferón, se cambió en febrero de este año el prospecto, agregando esto, más allá de que probablemente algunos lo hemos hecho, de que ella no tiene contraindicación su uso en el embarazo y que si es clínicamente necesario, lo podemos utilizar. ¿Y qué pasa ahora con respecto a otros fármacos? Bueno, teriflunomida, en el caso de las mujeres, sí sigue siendo que debemos de suspender el tratamiento cuando estamos planificando el embarazo y es vital hacer la aceleración acelerada, ya sea con colestiramina o con carbón activado. Eso se hace durante 11 días y después se toma una muestra de sangre donde tenemos que determinar las concentraciones de la droga en sangre que tienen que ser inferiores a este valor de corte, 0,02 miligramos por litro, para a partir de que tenemos esa concentración, algunos recomiendan incluso 2 determinaciones con 15 días de diferencia, empezar la búsqueda activa del embarazo. Con respecto a los hombres, sí existe la posibilidad de que teriflunomide afecte el ADN de los espermatozoides. Si bien algunos grupos recomiendan, en el caso de los hombres, hacer eliminación acelerada de la droga, la evidencia actual lo que establece es que no se requiere para el caso del hombre que quiere embarazar a su pareja, washout o eliminación acelerada. ¿Qué pasa con dimetilfumarato? Dimetilfumarato dentro de las drogas orales es una relativamente fácil de manejar, si bien todavía no hay un número tan alto de embarazos en el registro específico de dimetilfumarato en mujeres embarazadas con esclerosis múltiple, lo que se sabe es que, o lo que la evidencia sugiere es que no se requiere de un periodo de washout, dado que tiene una vida media corta que es de 1 hora aproximadamente, con lo cual podemos suspender hoy dimetilfumarato y a partir del día siguiente comenzar con la búsqueda activa de embarazo. Con respecto a fingolimod, más allá de que continúan registros de embarazo para ver qué es lo que está ocurriendo, hasta ahora, datos que son importantes, es que la prevalencia de malformaciones congénitas fue similar a la población general. Estos fueron los últimos datos que se presentaron en el ECTRIMS del 2018. Y de hecho también un dato interesante es que el porcentaje de abortos espontáneos se mantuvo dentro de lo que era esperable para la población general. Sin embargo, hasta el día de hoy, las recomendaciones siguen siendo que debe de suspenderse fingolimod, esperar por lo menos 2 meses y después, manteniendo una contracepción efectiva en ese periodo de tiempo, comenzar la búsqueda del embarazo. Siempre existe el tema de que hasta un 25% de los pacientes que suspenden fingolimod pueden sufrir rebound o reactivaciones de la enfermedad, tanto clínicas cuanto imagenológicas. Por lo tanto, uno puede plantearse la posibilidad de, en ese intervalo, como uno no sabe después de esos 2 meses cuánto va a tardar esa mujer en concretar su embarazo, utilizar fármacos como terapias puente, dentro de las cuales podríamos considerar, por ejemplo, interferón altas dosis, sobre todo porque empieza
a funcionar rápidamente. Si bien podemos considerar incluso acetato de glatiramar como tarda en iniciar su acción por lo menos 6 meses, necesitamos un fármaco que empiece a funcionar más rápido. Y si eventualmente esa mujer no venía con buenos controles con fingolimod y realmente decide quedar embarazada, una opción es hacer el cambio a natalizumab y sostenerlo hasta tanto se concrete el embarazo e incluso sostenerlo durante el embarazo mismo. Cladribine, que es uno o que es el último oral que se incorporó al mercado, tiene una ventaja interesante y es que es una de los fármacos en donde la efectividad del mismo se sostiene más allá del tiempo que dure el tratamiento en sí, que son 2 años. De manera tal que una vez que la mujer completó su segundo año de tratamiento, después de 6 meses, manteniendo en ese periodo una buena contracepción, puede buscar su embarazo, sabiendo que durante el año 3 y el año 4, la gran mayoría de las pacientes tratadas con cladribine logra un adecuado control de su enfermedad, lo cual le da la posibilidad, además de embarazarse, de amamantar. Esta recomendación de una adecuada contracepción hasta 6 meses después de haber completado el segundo año de tratamiento es también para los hombres. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, sabemos que no van a cruzar la barrera placentaria, por lo menos en cantidades significativas, hasta el segundo trimestre del embarazo. Entonces, mujeres que tienen una alta actividad de la enfermedad, se vio claramente que si lo suspendemos durante el embarazo puede aumentar, como lo vemos acá, significativamente la tasa de recaídas si lo comparamos con aquellas que lo sostuvieron. Por lo cual una de las opciones sería sostenerlo hasta la semana 30 o 34 del embarazo y espaciar o que las infusiones las hagamos cada 8 semanas. ¿Por qué hasta la semana 30 o 34 del embarazo? Porque de sostenerlo hasta el fin del embarazo puede haber un riesgo incrementado de que ese recién nacido presente algunas alteraciones hematológicas como trombocitopenia o bien como anemia. Por lo tanto, suspendiéndolo entre las 30 o 34 semanas, nos evitaríamos esto y lo podemos reiniciar bastante rápido, permitiéndole incluso a la mujer amamantar, y entre la semana 8 y 12 del posparto podemos reiniciar nuevamente el tratamiento, considerando que en este caso estamos hablando de una mujer con una forma activa de su enfermedad. ¿Qué pasa con los otros monoclonales? Con respecto al emtuzumab, la recomendación es, una vez que se completan los 2 años de tratamiento, una vez que hizo su segundo ciclo en el año 2, dejar pasar 4 meses y comenzar con búsqueda activa de embarazo. Y hay un estudio muy interesante que se está llevando a cabo, porque de hecho la mayor parte de los estudios hasta ahora se centran en ver qué es lo que pasa con el embarazo y ver qué es lo que pasa con el recién nacido en el momento en que nace. En el caso específicamente de alemtuzumab y sobre todo por el eventual riesgo de que los anticuerpos antitiroideos pueden atravesar barrera placentaria y provocar enfermedad tiroidea autoinmune en el recién nacido, se los sigue hasta durante 1 año para ver la no o eventual sí aparición de complicaciones más allá del momento en que se produce el nacimiento. Y con respecto al último de los monoclonales que llegó acá a Argentina, que es ocrelizumab, muchos de los datos provienen de pacientes tratadas con otros anti-CD20 por otras enfermedades autoinmunes, como el caso de la artritis reumatoidea. Los datos de embarazos en mujeres bajo tratamiento con ocrelizumab no son muy extensos hasta el momento, y lo que se recomienda al día de hoy es, una vez que la mujer hizo su ciclo, recibió la infusión de ocrelizumab, esperar 6 meses y ahí comenzar con una búsqueda
activa de embarazo. De manera tal que esto es un resumen de todo lo que dijimos hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica clínica diaria? Aquellos que están en verde, interferón beta, acetato de glatiramar, natalizumab, podemos continuarlo hasta la confirmación del embarazo, sostenerlos durante el embarazo también. Dimetilfumarato no lo podemos sostener durante el embarazo, pero sí podemos, por su vida media corta, suspenderlo y a partir del día siguiente comenzar la búsqueda. No tenemos un momento de washout o lavado que sea muy prolongado. Fingolimod, teriflunomide, cladribina, alemtuzumab y ocrelizumab sí deben de suspenderse, en algunos de ellos como TERI hacer la eliminación acelerada, en los otros respetar los tiempos a la búsqueda activa del embarazo, 2, 4 o 6 meses según el fármaco que estemos considerando. Ustedes saben, y de hecho muchos de los que ustedes están hoy han participado en estas recomendaciones argentinas para la planificación familiar en mujeres con esclerosis múltiple, lo que decimos es que en aquellas mujeres que tienen una alta actividad de la enfermedad antes de la concepción y que por lo tanto tienen un riesgo incrementado de recaídas en el posparto, la recomendación es reiniciar el tratamiento con el fármaco que venía recibiendo lo antes posible y preferentemente dentro de la primera semana que se produjo el parto, ¿sí? Suspender en este caso la lactancia, iniciar rápidamente el tratamiento. Aquellas que tienen bajo riesgo porque venían de una enfermedad muy bien controlada antes de quedar embarazadas, podemos tener la posibilidad de amamantar, pero siempre es recomendable tener una vigilancia activa para poder detectar rápidamente si hay evidencia de actividad de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda al mes de haberse producido el nacimiento hacer una resonancia de cerebro con contraste. Si no observamos ningún tipo de cambio, puede continuar amamantando. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo amamantar? Es también la discusión. Obviamente la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 6 meses siempre y cuando sea una lactancia exclusiva. No hay tantos estudios, digamos, en esclerosis múltiple. Algunos de ellos sí lo que nos muestran es qué ocurrió durante mujeres que amamantaban en forma exclusiva 2 meses versus aquellas que no, y se vio que las que amamantaban en forma exclusiva tenían un menor riesgo de presentar recaídas respecto de aquellas en donde la lactancia no era exclusiva porque ya se agregaban suplementos para ese bebé. Y en cuanto a los metaanálisis, este metaanálisis que fue publicado en el 2012, mostraba una evidencia a favor de la lactancia, obviamente teniendo en cuenta uno de los bias que puede tener esta metaanálisis es que se incluyeron mujeres que amamantaban, en su mayoría porque tenían una buena evolución previa de la enfermedad y que su médico entonces le permitía también amamantar. Pero el tema de la lactancia es un tema que debe de discutirse con la paciente y siempre sopesando los pros y los contras, ¿no? Ver el eventual riesgo de reactivación de la enfermedad si no iniciamos rápidamente un tratamiento. Por supuesto que la gran mayoría, y que son todos estos que están acá en colorados, de los fármacos están contraindicados durante la lactancia, excepto interferón beta y acetato de glatiramar, que se los pueden seguir sosteniendo. Entonces, como para terminar, uno dice, a diferencia de lo que ocurría muchos años atrás, en donde se contraindicaba el embarazo en mujeres con esclerosis múltiple, hoy en día no. De hecho, no tiene que ser considerado como un embarazo de alto riesgo, no va a impactar el embarazo de manera negativa en la capacidad para concebir que tenga esa mujer, para llevar a término su embarazo.
Sabemos que el riesgo de recaídas disminuye durante el embarazo, pero aumenta en los 3 primeros meses de posparto, entonces tenemos que considerar el grado de actividad que tenía la enfermedad de esa mujer en el año previo, por lo menos de embarazarse. Por supuesto que el parto se hará por vía vaginal o por cesárea, según lo que corresponde y lo que sea indicado por el obstetra. A diferencia también de lo que ocurría hace muchos años atrás, no se contraindica más la anestesia, ya sea general, epidural o peridural, que los fármacos hay que suspenderlos durante el embarazo, excepto en el caso de interferones, acetato de glatiramer y natalizumab. Con respecto a la lactancia, es una discusión que debe de sostenerse con esa mujer mientras se hace la planificación del embarazo. Enfermedades bien controladas o bajo riesgo, es seguro amamantar, haciendo esa vigilancia activa de la que hablábamos anteriormente, una resonancia al mes para ver que no haya actividad de la enfermedad y continuar entonces con la lactancia. Mujeres muy activas o con enfermedades no bien controladas antes de quedar embarazada, uno plantea habitualmente suspender la lactancia y reiniciar el tratamiento a la brevedad. Y con esto les conté lo que quería decirles de planificación familiar.